Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en DevHack. Esta vez vamos a hablar de algo muy sencillo, pero muy útil en Kotlin. Vamos a hablar algo que se llama las inline class. Así que vamos al código y rápidamente te explico esto con un ejemplo. Estamos aquí en el código y vemos aquí una función que esa función pues se llama calculation area rectangle y tiene un alto y un ancho y devuelve el área, que es la multiplicación. Muy sencillo, muy simple para entender esto, y aquí lo estoy llamando, ¿no? Imagínate que esto pueda tener muchos parámetros y todos son del mismo tipo float. Al final puede que me confunda al enviar qué parámetros debería ser. De pronto envío, como los todos son del mismo tipo, ejemplo, puedo enviar en vez del alto enviarlo aquí, lo envío es acá. O al revés. Imagínate teniendo varios parámetros del mismo tipo de dato, también puedo confundir. Y yo sé que alguna vez te ha pasado esto. Alguna vez has confundido los parámetros y pues el resultado ha sido diferente hasta que el momento que te das cuenta y dices, ah, me equivoqué. ¿Sí? Esto debería enviarlo de otra forma. Así tú coloques aquí, ejemplo, el name del parámetro, en GHT, ejemplo, ¿sí? De todos modos, eso aquí puedes pasar, sigues pasando un float, así que podría seguir con el error. Entonces, ¿qué hacer? Entonces tú dirías, no, pues la única forma es tipar esto y de pronto crear una clase que pues haga eso. Ejemplo, tener un data class y ese data class decirle que se llame así y tener acá algo que se llama un value, ¿no? De tipo float. Y entonces, ya acá lo que va a hacer es que esto no recibe un float, sino que recibe esta clase. Así que aquí tendría que crear como una instancia aquí y ya, y aquí tener que decirle punto value. Listo. Y dices, listo, pues ahí ya la arreglé. Y ya con esto no se van a equivocar. ¿Por qué? Porque esto sí es un float y esto es de tipo hate. Entonces ya está tipado, o sea, es fuertemente tipado y eso nos ayuda a evitar errores, problemas. Pero esto tiene un costo a nivel de runtime, a nivel de rendimiento. Y es que al final está creando una clase y tiene pues que crear instancias y demás de esta clase. Y eso pues puede ocasionar problemas a nivel de memoria, a nivel del heap, de la asignación del heap en memoria, pues va a ocupar mucho más esto, ¿no? Y puede que un programa muy sencillo pues nos ocupe mucho espacio en memoria. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Y es aquí donde viene lo principal del video, que es las inline class. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que las inline class en tiempo de compilación, en tiempo de runtime, en verdad lo que están haciendo es convirtiendo a el tipo de dato primitivo que es. Entonces lo que va a hacer es que en verdad este hate lo va a reemplazar por un float. Eso es lo que va a hacer al final. Entonces, no hay una penalidad porque es una clase a nivel de compilación, a nivel de ejecución, pero a nivel de compilación vas a tener el poder de los tipos de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay que colocarle, en vez de data, un value class. Él aquí me dice que este, debo tener aquí una notación llamada arroba JVM inline, ¿sí? Y de esta forma he convertido esto a una inline class. Entonces, de esta forma,
al momento de compilar y tener ya ejecución, en verdad no está pasando esto, sino que va a pasar el float, como debe ser. Entonces nos va a quitar esa penalización. Así que completemos. Entonces pongamos igual al otro. Y entonces lo que hacemos acá es de este colocar el ancho. Y ya aquí le hacemos, ejemplo, podemos decir aquí el ancho. Colocamos este valor, pero aquí colocamos acá y esto es lo que vamos a colocar aquí, ¿sí? Y ahora pues esto tiene que ser de este tipo. Y acá le decimos punto value. Y listo, ¿sí? Entonces, de esta forma, mira que ahora ya no nos vamos a equivocar, porque ya aquí no le va a pasar un float directamente, ¿no? Lo tengo que pasar un tipo de dato with. Entonces, imagínate tener una función con varios parámetros de tipo string, el cual es el nombre, el apellido y demás, y a veces eso puede generar confusión, mucho cuando creamos librerías, y esas librerías pues tienen diferentes métodos, diferentes parámetros según las funcionalidades, pues se vuelve algo que puede generar algún problema. Entonces lo que estamos haciendo es que en tiempo de desarrollo evitemos problemas, ¿sí? Evitemos alguna confusión que nos va a llevar luego a tener reprocesos y a pensar y analizar el código hasta que es algo tan sencillo pero que no nos dimos cuenta. Entonces la inline class nos va a permitir poder tipar todo lo que queramos, pero no tiene una penalización en tiempo de ejecución, en tiempo ya luego de en el momento que estemos corriendo. Ahora, en las inline class también las inline class pueden implementar una interfaz. Si tenemos una interfaz por acá, interface, ¿sí? Y le coloquemos test, ejemplo. Entonces aquí, esto igual la podemos usar. Si tenemos métodos definidos en interfaces, pues los podemos escribir. También una inline class también puede tener algunas propiedades y algunos métodos. Puedo tener, ejemplo, un método aquí toString, ejemplo, ¿no? Y podría retornar, bueno, aquí cualquier cosa, ejemplo, le puedo decir el value, ¿sí? Y le coloco value toString. Y pues bueno, esto la puedo aquí sobreescribir o colocar, en este caso sobreescribir porque es un método de class que ya viene, pero podría tener otro, ¿no? String, ¿no? Puedo tener métodos. Usted puede tener métodos, puede tener propiedades en una inline class y puedo implementar. Ahora, lo que no puedo hacer, no puedo heredar, o sea, no puedo esto ser una clase y heredar de otra clase, ni cualquier otra clase puede heredar de este inline class. Estas clases son final, están cerradas, selladas, entonces no las puedo heredar de estas clases. Eso es, digamos, las restricciones. De resto, lo demás lo podemos usar. Entonces, esto es lo que te quería contar en este video. Espero que sea muy útil esta funcionalidad y sabes que la puedes usar en Kotlin, en Android o backend, y esto va a permitir evitar errores y tener el poder del tipado, poder aprovecharlo y crear código más mantenible, más libre de errores y más fácil de programar y no cometer errores que a veces son muy triviales. Espero que te haya gustado. Recuerda darle compartir, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.